La responsabilidad y la necesidad de innovar al mismo tiempo. Hay mucho que debatir y por eso celebramos que un grupo de especialistas se hayan juntado en el día de hoy en distintos paneles para hablar de los efectos de la inteligencia artificial en la democracia y la necesidad de innovar con responsabilidad. Una de las moderadoras fue la directora de Illuminate para América Latina, que es Gabriela Hadid, y está en línea. Gabriela, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Eleonora, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos, Gabriela, por atendernos. Bueno, a ver, en primer lugar, contanos, esto sucedió en el día de hoy, fueron varios paneles súper interesantes según lo que estuve leyendo, pero me gustaría si nos podés contar las principales preocupaciones y sobre todo conclusiones a partir de esas preocupaciones y el avance de la inteligencia artificial. Por supuesto. Bueno, les cuento en principio un poquito del evento. El evento se llamó Foro Democracia en relación a inteligencia artificial y reunió más de 200 personas de distintos sectores de Argentina, del resto del mundo y América Latina, incluso con 20 expertos internacionales de Colombia, México, Estados Unidos, Europa, entre otros. Y lo que buscamos acá es tender un puente en cuanto a las experiencias, tanto regulatorias, los desafíos electorales y otras cuestiones que hacen a los impactos de la inteligencia artificial que estamos viendo hoy. Si te tengo que contar un poquito acerca de los paneles y las principales conclusiones, sí. Te diría, por un lado, que en el panel centrado en regulación, algo que fue muy evidente es que hay muchas iniciativas en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial y muchos foros. Estas iniciativas tienen algunos aspectos valiosos, otros tal vez un poco más cuestionables, pero un aspecto que preocupa es que la mayoría global, es decir, representantes de América Latina, muchas veces están ausentes en esa discusión y no hay una participación efectivamente global que pueda hacer que las decisiones que se tomen impacten en los contextos locales y en las particularidades. Gabriela, por otro lado, te hago un punto en esto de la regulación, porque me quedo pensando que siempre la tecnología va más rápido que las regulaciones. Siempre estamos detrás. ¿Cómo se subsana eso? Eso es tal cual como vos lo decís. Es imposible pensar que la tecnología va a ir la regulación va a ir por adelante. Es necesario ver cuáles son algunos de los efectos de la tecnología para luego pensar cómo subsanar algunos de los desafíos que genera. Si nos apuramos demasiado, corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas, y esta fue otra de las conclusiones del primer panel sobre regulación, donde se decía, esto no es una carrera por regular, sino que lo que se busca, o lo que se tendría que apuntar, es a generar una regulación que sea efectivamente democrática, participativa y basada en derechos humanos. Hoy en día los principales enfoques, sobre todo de la Unión Europea, que se toman como referentes, son enfoques basados en riesgos, y eso no pone en el centro los derechos humanos que queremos proteger y tampoco desigualdades puntuales que se pueden dar en regiones como la nuestra. Entonces, ahí hay un trabajo por hacer que implica, digamos, un esfuerzo concertado de muchos sectores, no solo los reguladores, sino que en la mesa se tiene que sentar la sociedad civil, la comunidad técnica, se tiene que sentar también el sector privado, y entre todos establecer un diálogo sobre cuál es la regulación más pertinente para cada contexto en particular, sin importar soluciones enlatadas que puedan desarrollarse en otros lugares. Sí, ¿cómo te va, Miguel Wiñaski? Soluciones enlatadas, ¿cómo las definirías? Sí. No serían soluciones, ¿no es cierto? Exacto. En realidad lo que pasa mucho es que existe la tentación de resolver el problema rápido, importando modelos que se están viendo en otros lugares. La Unión Europea es uno de los principales espacios donde estas regulaciones tal vez empezaron a pensar un poquito antes, y cuando vemos la proliferación de proyectos de ley en América Latina, vemos que algunos de esos proyectos de ley copian modelos de Europa que pueden funcionar en ese contexto, aunque lo que vimos en el foro es que las personas que son expertas en los asuntos de la Comisión Europea también tienen algunas críticas sobre cómo se han desarrollado esos enfoques regulatorios. Y cuando los traemos acá, vemos que no funcionan, ¿no? No funcionan para el contexto, para las particularidades que tenemos, para las desigualdades que tenemos. Entonces corremos el riesgo de adoptar modelos importados que refuercen algunos de los problemas estructurales que ya tenemos en nuestra región.
En los países en desarrollo donde ya las desigualdades son grandes, ¿el riesgo de la irrupción de la inteligencia artificial puede acrecentar estas desigualdades que ya existen? Sí, definitivamente sí, y hay mucha investigación al respecto que demuestra que así es. De hecho, se habló mucho de un concepto tal vez un poquito más técnico, pero me parece importante traerlo, que es el de sesgos emergentes. Y los sesgos emergentes ocurren cuando los modelos de inteligencia artificial se entrenan en un contexto y se utilizan en otro. Claro. Entonces, por eso hablamos mucho de que para mitigar estos sesgos se necesita un diseño participativo, un diseño comunitario, donde se pueda hacer un análisis de errores discriminados por distintos grupos sociales. Eso implica también documentar los datos con los que se entrenan y obviamente también hay toda una parte de educar a las personas que van a interactuar con estos modelos. En general lo que sucede es que los modelos se crean en el norte global, claro, pero con datos y mano de obra utilizada del sur global. Ahora, Gabriela, ya para ir cerrando, ¿hablaron de el riesgo de la desinformación y la inteligencia artificial? Sí, efectivamente el último panel fue específicamente sobre esto, con un foco también en elecciones y lo que hemos visto en distintos lugares del mundo respecto a cómo la desinformación puede ser amplificada por la generación automática de contenido, que es algo que hemos visto en muchas campañas y procesos políticos en el último tiempo, incluida Argentina el año pasado. Y un aspecto fundamental que algunos panelistas destacaban es que esta desinformación no es una desinformación neutral, sino que la creación automatizada de contenidos a través de inteligencia artificial generativa muchas veces afecta más a las candidatas mujeres en el contexto electoral. Entonces también vos me preguntabas por los sesgos, las desigualdades, sí, y si los problemas existentes se refuerzan. Bueno, efectivamente este es un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede acercarnos más a ese riesgo de reforzar una discriminación que de hecho existe más hacia las mujeres y que se profundiza cuando se generan contenidos automatizados. Súper interesante, Gabriela, te vamos a convocar para explayarnos un poco más sobre esto porque me parece un debate súper, pero súper interesante. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Hasta luego. Hasta allí Gabriela, directora de Luminate para América Latina. Volviendo